los modelos económicos en Argentina, más o menos algunas características y diferencias entre cada uno de ellos. Si les parece, comento brevemente el modelo agroexportador, ¿no? Saben que es podemos llamarlo, el primer modelo que se va a aplicar en la Argentina, el primer modelo económico. Es paradójico porque ustedes que viven en Catamarca lo deben saber mejor que yo todavía y lo deben padecer, que saben que nuestro país se declara como un país federal, pero es un país muy poco federal, ¿no? Si yo les preguntara, no sé, ¿cuántos de ustedes son de River? A ver, levanten la mano de River. La gente, bastante. ¿Y de Boca? Bueno, Independiente, Racing, San Lorenzo. Bueno, seguramente el 90% de la gente que es de acá es de un club de la capital federal o de alrededores. ¿Por qué no son de un club de Catamarca? ¿No? Entonces, el primer indicio. Por ahí ustedes conocen mucho más a los conductores de televisión, de radio, de streaming de Buenos Aires, o saben el clima o el estado del tránsito de Buenos Aires que lo que pasa en la esquina de su casa. Bueno, o la red ferroviaria, los recursos, la economía. Incluso ustedes tendrían muchas más posibilidades de crecimiento, de desarrollo, si vivieran en Capital Federal que viviendo en Catamarca. No es por bajarles el precio, pero seamos conscientes y transparentemos esa inequidad territorial y federal que existe, que desgraciadamente no se logra equiparar. Entonces, la igualdad de oportunidades no es la misma, depende de dónde naciste, ¿no? Bueno, la pregunta es por qué ese modelo funciona o se aplica. Porque hay una paradoja. En casi todos los países del mundo, cuando se empieza a construir el Estado-Nación, suelen haber conflictos internos, guerras civiles, pero en general el que gana la guerra civil manda, ¿no? Esto tiene cierta lógica. Yo gané, yo pongo las reglas. Bueno, en Argentina hay una paradoja muy grande que el eterno perdedor de las guerras civiles, por lo menos en términos militares, es el que ganó económica y políticamente, ¿no? Porque me refiero a Buenos Aires. Porque Buenos Aires, por ejemplo, fue derrotado, la provincia de Buenos Aires, en una batalla en 1820 en Cepeda, por los caudillos, sobre todo de López y Ramírez, que van a derrotar a la provincia de Buenos Aires. Después la van a derrotar de vuelta cuando caiga Rosas, el 3 de febrero del 52. Después la van a volver a derrotar en Cepeda, otra vez en el 59. Después podríamos discutir el resultado de 1961, que de vuelta contra Urquiza. Después podemos discutir el levantamiento del 74 y en 1880 otra vez vuelve a ser derrotada Buenos Aires. Entonces, más o menos, Buenos Aires fue derrotada militarmente por el interior entre 4 y 7 veces, ¿no? Sin embargo, el que impuso su modelo económico fue Buenos Aires, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de modelo económico planteó? Bueno, un modelo que podríamos llamar de economía abierta, de integración, porque decía... estaba la idea de que Argentina era un gran desierto, entonces para integrarse al mundo, ser una nación próspera, desarrollada, que miraban a Europa, una concepción iluminista, europeísta, positivista, laicista sobre la historia, se declara una república abierta y dicen, a nosotros nos faltan dos grandes cosas, capital y mano de obra. Lo único que tenemos es tierra, ¿no? De hecho, miraban a Argentina y le consideraban un inmenso desierto. Entonces, bueno, ¿de dónde van a venir la mano de obra a trabajar? Porque decían, este es un país que le faltan brazos. Históricamente, Argentina faltaron brazos, a diferencia de otros países de América Latina, que, por ejemplo, tuvo un gran campesinado, un gran territorio bajo control indígena. En Argentina no pasó eso, faltaban brazos. Incluso deben conocer las leyes de Conchavo, leyes de vagos y mal entretenidos. Bueno, esas leyes, ¿por qué se dan? Se dan porque en las estancias faltaban trabajadores, entonces cualquiera que andaba dando vueltas por ahí lo capturaban y decían, sos un vago mal entretenido, vas a ir a trabajar a la estancia o te mandamos a la frontera. Pero de alguna manera no había libertad para los sectores populares de trasladarse. Incluso podríamos pensar que son relaciones laborales semiesclavistas, ¿no? Porque uno no era libre de trasladarse o hacer lo que quisiera, sino que estaba sometido o al poder de un estanciero o del Estado. Pero la crónica falta de brazos va a decir necesitamos trabajadores y necesitamos capital para desarrollar el país.
Las élites van a pensar como el único lugar donde puede venir esto es de Europa. Por eso acuérdense que, por ejemplo, en la Constitución, el famoso preámbulo va a decir, para nosotros, para nuestra prosperidad y para todos los habitantes del mundo que quieran habitar el espacio argentino, ¿no? Entonces, hay una idea de república abierta, de convocar a que vengan a poblar la patria. Entonces van a venir los capitales, la mano de obra, y la idea es explotar el recurso que había en abundancia, que era la tierra. Y especialmente la tierra que van a tratar de explotar es la tierra más fértil, próspera y pródiga, que es el territorio pampeano, ¿no? Que tiene una serie de condiciones particulares, ¿no? Unas más o menos lluvias constantes todo el año, un clima que no varía demasiado, tiene buenos canales de irrigación, es una planicie sin grandes accidentes geográficos. Entonces eso hace que con mucha facilidad vos puedas plantar cualquier cosa y crezca, ¿no? Entonces sos bendecido por esa tierra. Entonces la idea era poner ferrocarriles, mientras más lejos llega el ferrocarril, más podés plantar, más se valorizan los campos, eso genera recursos que los podés exportar, te entran divisas y vas desarrollando el país a medida, como necesitas tantos brazos, Argentina va a tener altos salarios a nivel internacional. De hecho, eso va a permitir que Argentina absorba una gran cantidad de inmigrantes, va a ser el tercer, cuarto país del mundo que más inmigrantes va a absorber en el mundo, ¿no? Uno se podría preguntar, ¿por qué los inmigrantes no se fueron a Bolivia, a Paraguay, a Chile, a Brasil, y en vez de venir masivamente a Argentina? Bueno, vinieron masivamente a Argentina porque encontraban mejores salarios y mejores condiciones de vida. De hecho, por ejemplo, cuando se leen las cartas de los inmigrantes, sorprende. Dicen que no pueden creer toda la carne que comen bastante pan, trigo, fideos, que muchos, por ejemplo, saben que el 40% de los inmigrantes más o menos vienen de Italia, bueno, vienen y el 30% de España, ¿no? Por ahí la mayoría de ustedes tienen apellido italiano o español. Son países que están en la miseria total, de hecho huyen del hambre, la miseria, las grandes hambrunas, las pestes que hay en Sicilia, ¿no? Hay grandes flujos migratorios internacionales que van a hacer que muchos vayan a Estados Unidos, Canadá y la Argentina. Y los capitales, ¿no? Europa está en plena ebullición, se había dado primero la primera revolución industrial, después la segunda revolución industrial, y está acumulando capitales cada vez más y está buscando lugares en el mundo donde invertirlos, ¿no? O gobiernos a los cuales prestarle plata. Entonces ahí van a venir los capitales, van a venir los inmigrantes, donde van a construir el país. La idea es aprovechar la tierra. La principal estrategia va a ser lo que se llama la estancia mixta. No sé si conocen qué es eso, cómo funcionaba. Imagínense que hay un gran terrateniente, ¿no? Que tiene, no sé, supongamos 5.000 hectáreas. Bueno, divide esas 5.000 hectáreas en 4 partes. Una la pone a trabajar ganadería, ¿no? A las vacas, principalmente. Otra agarra a un inmigrante y le dice, vos trabajá y plantá trigo, ¿no? Entonces, y vamos mitad y mitad. Vos pones el trabajo, yo pongo la tierra y con lo que sale de ahí, fíjense que es relativamente fácil, rápido y barato absorber a los inmigrantes, porque no le tenés que pagar, él viene con ganas de trabajar, a vos te sobra tierra, lo pones a trabajar y va en mitad y mitad. Ponés en otra parte, les dije en 4 partes dividís la tierra, ¿no? Entonces pones una parte ganadería, otra trigo y pones la otra maíz. Y contratás a otra familia de inmigrantes. Y no les pagás un sueldo, sino van mitad y mitad. Y la cuarta parte la dejás que no haga nada, en descanso, barbecho, ¿no? Saben que la tierra tiene que descansar. No la tenés que sobreexplotar para que siga rindiendo, para que recupere los nutrientes. Entonces, ¿qué pasa? Pasa 1 o 2 años y rotás. Al que estaba en ganadería lo pasás a maíz, al de maíz a trigo, el de trigo a barbecho y el de barbecho dejás el otro. ¿Entienden cómo van rotando? ¿Por qué? Porque entonces acá con este fenómeno se generan muchos beneficios. Por ejemplo, el terrateniente diversifica la producción. Entonces, si un año bajan los precios de la carne, dice no hay problema, también tengo trigo y también tengo maíz. Si un año baja el precio del trigo, dice no importa, tengo maíz y tengo carne, ¿no? ¿Se entiende? Entonces hay una estrategia racional, capitalista de diversificar el riesgo, de maximizarlo. A su vez, cuando pasan las vacas por los distintos lugares, ¿qué es lo que hace la vaca todo el día? Come y caga, ¿no? Bueno, cuando caga, eso genera abono para la tierra.
¿no? Entonces, vos incluso la vas dejando en barbecho, la vas dejando descansar, esa tierra se recupera, tiene mejores rindes, mejores nutrientes, entonces funciona. Entonces, fíjense que de alguna manera lográs una suerte de solución rápida de compromiso para que aumente rápidamente la productividad, la producción, absorbés los capitales, la mano de obra. Pensemos que dentro de todo, en un proceso donde van a venir millones de inmigrantes, es un proceso, podríamos decir, bastante armonioso y pacífico, en términos de que no hay grandes conflictos, va a haber conflictos sociales, revueltas, sindicatos, muertes, va a haber, pero no en términos de lo que pasa en otros países de América Latina, donde los conflictos agropecuarios van a llegar, por ejemplo, el caso de México, saben que 1917, o en realidad un poquito antes, 1911, ¿qué pasa en México? ¿Saben? ¿Algo? No tengo ni idea. Bueno, algo así. La guerra, en realidad la Revolución Mexicana, ¿no? Encabezada por Pancho Villa y Zapata, que por ahí le suena de nombre, bueno, que encarnan el conflicto campesino por la tenencia de la tierra. Pero en otros países de América Latina también va a haber conflictos muy sangrientos por la ocupación del territorio y sobre todo de base campesina. En Argentina no se dan esos conflictos. Va a haber matanzas, por ejemplo, una gran matanza, esa sí la deben conocer, el genocidio que va a ser la ocupación de la Patagonia, que ahí va a ser una masacre a gran escala. Otra gran masacre a gran escala va a ser en la campaña del Chaco, que va a ser todavía mucho más violenta y mucho más larga. Pero en términos, sobre todo se va a pensar como el indígena como un otro, no incorporado al espacio civilizatorio. Dentro del espacio civilizatorio va a haber sindicatos, va a haber conflictos, revueltas, los anarquistas van a protestar, los socialistas, pero dentro de todo en un proceso de largo crecimiento uno podría decir es relativamente tranquilo. Esto va a traer varias ventajas porque Argentina va a crecer mucho, casi todos los años, va a crecer de manera rápida, va a poder incorporar capitales, de hecho va a ser el país de mayor recepción de capitales, de mayor recepción de inmigrantes, va a tener salarios a escala internacional, uno de los más altos del mundo. Entonces vas a tener una producción bastante diversificada, ¿no? Entonces vas a tener varios ciclos, primero ciclos ganaderos, después el ciclo del trigo, del maíz, se va a ir distribuyendo geográficamente, ¿no? Tenés en Cuyo, por ejemplo, la región de Cuyo, para vinos, el norte va a ser la región azucarera, va a ser la región pampeana con distintos tipos de cultivos, en algunos sectores también yerba, explotación forestal, explotación de algodones, de tanino, bueno, una serie de cultivos que se van a ir integrando. El Estado central va incorporando a las provincias a través de llevarles el ferrocarril, ¿no? Que les va a ser una suerte de promesa de integración al mundo, es decir, bueno, ahora que llega el ferrocarril, vos podés también exportar tu producción local al mercado mundial e ir desarrollándose, aunque en ese negocio el interior va a perder, de hecho el interior se va a ir despoblando y la producción va a quedar esencialmente primaria, y el grueso poblacional y de la riqueza la va a concentrar Buenos Aires, ¿no? Ya sea la capital como el conurbano. Entonces, este modelo tiene un par de ventajas, de hecho va a ser el país de América Latina que más va a crecer, el que más inmigrantes va a recibir, el que más capitales también va a recibir. Entonces uno puede decir, fue relativamente exitoso. Sí y no. O sea, todas esas cosas que yo les cuento, es verdad, se destaca mucho más que Chile, que Bolivia, que Paraguay, que Ecuador, que Perú, que México, que Brasil, sin duda, por lejos, por lejos. Ahora bien, ¿qué tipo de nación se está construyendo? Bueno, primero una nación muy inestable, donde tiene crisis económicas de manera periódica. Después, es un modelo bastante desigual. Si bien es el que logra la mayor integración y los mejores salarios de América Latina, va a tener importantes capas de desigualdad si uno lo compara con otros países prósperos. El desarrollo es primario exportador, no en términos de desarrollo productivo, tecnológico, industrial. Es un país, la producción primaria es una producción muy endeble. ¿Por qué? Porque dependés, por ejemplo, de algo tan simple y tonto como el clima. Si llueve mucho, tenés inundaciones y perdés toda la cosecha. Si no llueve nada, tenés sequía y perdés toda la cosecha. Si tenés fuertes vientos, podés perder toda la cosecha.
Si tenés una epidemia de langosta o algún otro tipo de enfermedad, perdés toda la langosta. Ningún país se desarrolla por vía primario, exportadora, por extractivismo. A su vez tiene otro gran problema, que no lo mencioné, pero ahora me sirve para ir pensando una transición, es que este modelo sirve bajo cierto contexto y ciertas condiciones. Una, que por ejemplo, la clave central del modelo es tener lo que se llamaba una frontera abierta. ¿Qué era una frontera abierta? Que bueno, vos tenías un pequeño espacio de Buenos Aires que sucesivamente se va expandiendo en lo que llamamos conquistas al desierto. Lo que pasa que, por definición, ya saben qué pasa. La Tierra no es infinita y en un momento terminás colonizando todo. Entonces vos podés crecer incorporando tierra, poniendo estancias en producción y tenés más recursos. Pero en un momento, cuando ya ocupaste todo el espacio, se cierra la frontera, ¿no? La frontera más o menos en Argentina se va a cerrar en la década de 1910. Entonces ahora aparece un problema, ¿cómo seguir creciendo cuando ya la frontera está cerrada? A su vez, vas a tener el problema de la inestabilidad, la frontera cerrada, los precios internacionales que durante todo el siglo XIX te acompañaron para que vos crezcas, a partir del siglo XX van a empezar en una espiral de caída, ¿no? con subas y bajas, pero los precios internacionales que tanto te habían beneficiado empiezan a desaparecer. A su vez, las potencias centrales empiezan a cerrar, empiezan a enviar menos capital, menos inmigrantes. Entonces los grandes motores del funcionamiento del modelo agroexportador empiezan a desaparecer, ¿no? Esos motores se apagan y va a venir primero una gran crisis fundamental con la Primera Guerra Mundial, que va a ser la crisis más terrible de la historia económica argentina, y después va a venir la crisis terminal del modelo en 1930 con la crisis de Wall Street, ¿no? ¿Conocen? 1929, que eso va a poner en crisis todo el orden internacional y ahí ya con economías más cerradas, guerras devaluatorias, la caída de los precios internacionales, empieza la idea de decir, con el campo solo no alcanza, nos tenemos que haber desarrollado de otra manera, ya se deja de recibir inversiones, capitales, inmigrantes, ya tenés la frontera cerrada, los precios del exterior están en caída. Entonces, acá se va a empezar a desarrollar una nueva estrategia de desarrollo centrada en el mercado interno, ¿no? Entonces, es decir, primero va a nacer con la idea de ahorrar divisas. Entonces, muchos de los productos del exterior, decir, bueno, tal vez los podemos fabricar acá o por lo menos parcialmente se pueden producir de manera local. Esto nos permite ahorrar divisas, se empiezan a organizar pequeños talleres, lugares de reemplazo, de maquinaria, a consumir más obreros. El mercado interno empieza a tener un dinamismo mayor. Los obreros de origen ya industrial, no tanto agropecuario, empiezan a ser crecientes en número y empiezan a hacer este modelo que se llama la ISI, ¿no? La industrialización por sustitución de importaciones, donde acá la clave va a ser el mercado interno, no tanto el mercado externo como en el MAE. El sector principal va a ser la industria, no tanto el campo. El Estado va a tratar de pensarse como un promotor del desarrollo, no un Estado liberal. Se va a tratar de pensar en términos de desarrollo, eslabonamientos productivos, crecimiento industrial, economías a escala para la producción, ¿no? Primero se pasa de una producción más sencilla, casi artesanal o de ensambladurías, después se pasa a los sectores más fáciles, que podrían ser alimentos, bebidas, comestibles, textiles, y después se pasa a una etapa ya más desafiante, que es la etapa de la industrialización pesada, donde se empieza a pensar en automóviles, maquinarias, petróleo, acero, metalmecánica, petroquímica, bueno, toda una serie de eslabonamientos mucho más complejos, más difíciles, y aparte empezar a colocar esta producción no solo en el mercado interno, sino en el exterior. Entonces empezar a tener cierto dinamismo exportador. Entonces esto va a permitir tener un mercado interno grande, fuerte, próspero, que la principal ocupación y el principal componente del PBI sea la industria. Aparte pensemos que se genera mucho más valor agregado en el sector industrial, en el sector secundario, que en el sector primario, ¿no? A su vez, no solo más valor, mayor agregación de valor, más tecnología, más puestos de trabajo,
más puestos registrados, mayor integración social. Entonces, acá el dinamismo y la lógica de funcionamiento económico va a mutar fuertemente en comparación con el MAES. Es una economía más compleja, más robusta, donde los desafíos son mayores, donde los actores sociales y políticos son otros, donde van a tener un poder, donde van a tratar de favorecer e impulsar este nuevo modelo económico, pero este modelo también va a tener un límite, ¿no? Si podemos ubicar el fin del MAE más o menos en 1930, y el nacimiento de la ISI en ese momento, más o menos, pensemos que son transiciones, ¿no? Que nunca es de un día para el otro, pero para ubicar fechas de corte, de ruptura, donde los procesos se empiezan a hacer, se empiezan a ver los contrastes. A mediados de la década del 70 vamos a asistir a una nueva transformación de la matriz productiva argentina, que en este caso tiene que ver con dos cosas. Una va a ser los grandes cambios del capitalismo a nivel internacional, ¿no? Pensemos que la década del 70 es el fin de los acuerdos de Bretton Woods, que eran los acuerdos que regían en la posguerra, en la segunda posguerra. Va a haber la devaluación del dólar, va a existir el shock petrolero de 1973, donde se van a unir todos los países productores de petróleo y reclamar un valor más alto. Esto va a dislocar la economía internacional. Va a irrumpir la tercera revolución industrial, donde va a aparecer la robótica, el microchip. Se va a dejar atrás el Fordismo y va a aparecer el Taylorismo, la producción justo a tiempo. La producción en masa de bienes homogéneos va a dar lugar a un nuevo tipo de producción diferenciada. Bueno, acá va a aparecer la silicona, el inicio de Internet, de las telecomunicaciones, el crecimiento exponencial de los sectores financieros. Entonces, el capitalismo va a empezar a tomar nuevas formas, una nueva dinámica. Ya no va a estar tanto regido por la industria ni por el Fordismo, sino que va a empezar un proceso de desindustrialización en casi todos los países del mundo, ¿no? Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón, Canadá. Las grandes matrices, las grandes potencias se van a desindustrializar. Va a haber un crecimiento exponencial del endeudamiento en todos los países del mundo, ya sean las potencias, pero especialmente los países periféricos. La región del mundo que más se va a endeudar va a ser América Latina, y el país que más se va a endeudar específicamente va a ser Argentina. Entonces, ese es un componente fundamental para entender los cambios, ¿no? Un cambio de contexto muy fuerte de transformación en el mundo. Pero el otro elemento va a ser los cambios internos, que va a estar relacionados con la irrupción de la dictadura militar en el 76, que va a tomar como una decisión política muy fuerte. Dale, te acepto, perdón. Vamos a darle un respiro. Perdón, chicos. ¿Ah? La decisión política, bueno, ahora en la charla de las 6 de la tarde voy a hablar sobre la decisión política de cambiar fuertemente la matriz económica, política y social de la dictadura, de transformar fuertemente la sociedad argentina. Recuerden que la dictadura, ahora lo voy a mencionar, ¿no? Que va a ser uno de los ejes, se llama a sí mismo como, ¿con qué nombre se bautiza? Bueno, ahí, a ver, un nombre completo, ¿alguien se lo recuerda? Ahí venía bien rumbeada. ¿Cómo? Intervención militar. No. Se pone un nombre, se llaman Proceso de Reorganización Nacional, ¿no? Hay una clave, una apuesta por la reorganización. Entonces, acá la idea es destruir la matriz productiva y económica que funcionaba hasta ese momento, donde va a emerger una nueva matriz. Donde la nueva matriz va a estar apuntada no tanto en la industria, en la producción, en el mercado interno, en los salarios, sino en el endeudamiento, la fuga de capitales, el patrón bimonetario, los golpes especulativos, el rol del dólar como activo. Entonces, por ejemplo, si yo les preguntara, al gobierno de Milei, ¿qué le preocupa más? ¿Pagar la deuda y bajar el riesgo país o que aumente la producción industrial? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué dirían? Bueno, ¿no? En general está obsesionado con el riesgo país, ser amigable con los inversores, los bonistas,
como sea, pero pagar, ¿no? Cueste lo que cueste, pagar la deuda, ¿no? Uno podría, ya que lo discutimos al principio de la clase, pagar sobre, decía, le pagamos a los bonistas, pero no a las universidades públicas. Porque te dicen que no hay plata. Para los bonistas sí hay plata. Para la salud no hay plata. Para los bonistas sí. Entonces, vemos todos los días cómo quiebran empresas, ¿no? Cierran, se desindustrializa, se pierde el tejido productivo, industrial. Hubo hace poco una nueva ley de reforma laboral. ¿Cuál es el fin? Atacar a los sindicatos. Ahora vamos a discutir en la segunda parte sobre eso. Pero les pongo estos elementos para pensar e identificar algunos elementos que señalan que ya no es la idea de un país industrializado, un país integrado, la idea de proteger el mercado interno, de generar trabajo, de soñar con ser un país desarrollado, productivo. Eso no está en la matriz de las élites. Eso ya fue quebrado en la década del 70, hasta ese momento que se soñaba con convertir a Argentina en una potencia. Bueno, eso desapareció totalmente. Entonces, eso permite pensar que el sector más dinámico, ¿no? Si yo les dijera, ¿dónde vas a ganar más plata? ¿Invirtiendo en un bono o poniendo una fábrica propia? Bueno, las condiciones hoy, lo que podríamos llamar el equilibrio de rentabilidades sectoriales, está inclinado a favor del sector financiero, de la especulación, no de la producción, no del trabajo, no de la industria, no del mercado interno, ¿no? Les doy un ejemplo. Supongamos que fabricar, ¿no?, un par de medias, ¿no?, cuesta 1.400 pesos, ¿no? Supongamos, ¿no? Vamos hasta ahí, 1.400 pesos. Un par de medias a un fabricante le cuesta 1.400 pesos. Entonces, lo vende en el mercado interno a 1.400 pesos, ¿no? ¿Está bien? ¿Hasta ahí me siguen el ejemplo? Si el fabricante lo quiere vender ese par de medias al exterior, ¿en cuánto lo vende? ¿En cuántos dólares? Bueno, sumaba el dólar 1.400, entonces cada par de medias lo vende a $1. ¿Está bien? Supongamos que yo... Entonces van a decir, no sos competitivo porque China vende el mismo par de medias a 80 centavos de dólar. Entonces, un liberal te diría, arréglatelas, vos lo vendés a $1, este 80, cerrá la fábrica. ¿No? ¿Se entiende la lógica? Bueno, yo te puedo decir también, si vos llevas el dólar a 3.000 pesos, ¿no?, o 2.800 para hacerla fácil, supongamos que no se traslada a precio, ¿no? Es un ejercicio teórico, pero para señalar un punto. ¿A cuánto vendería el fabricante de medias las medias en el exterior? A 0,50 de dólar. ¿Se entiende? ¿Alguien no entiende el ejemplo? Bueno, está muy callado. Lo explico de vuelta. Vos tenés un dólar hoy que vale 1.400 a $1. Pero si el dólar te lo establece el Estado a 2.800, lo que antes valía $1 el par de media para venderlo, ahora es a 0,50. Y esto sí o sí le va a convenir al empresario argentino. Pero ¿quién tiene la llave de manejo de si vende o no vende y es competente o no el empresario argentino? El que te fije el valor del dólar. ¿Y quién lo fija? ¿Quién lo fija? Ah, a eso va Julián. Claro, entonces, las condiciones de producción o la competitividad de los actores y de la producción local no depende tanto del propio actor, sino de las condiciones que le dan a ese actor, ¿no? Porque vos con el mismo par de medias, si le pones $1 a un valor, no es competitivo, y si lo pones a otro dólar, es competitivo. Entonces, depende más de las condiciones macroeconómicas, por ejemplo, la tasa de interés, el valor del dólar, los reintegros, la infraestructura, el nivel de salarios, el nivel de ocupación, el nivel de actividad interna. Bueno, hay una serie de elementos que hacen posible, ¿no?, que inclinan el equilibrio de rentabilidades sectoriales, que hace que la producción industrial sea rentable y pueda funcionar, y si vos pones otro equilibrio, no funciona. Entonces, acá hay una disputa con respecto a cómo construir un equilibrio que
hoy en día la apuesta, por ejemplo, del gobierno de Milei es un equilibrio que no favorece la producción industrial. Le doy el ejemplo. ¿Conocen lo que pasó con FATE hace poco? FATE, que era una empresa productora de neumáticos. Es una empresa que tenía más o menos 80 años. Bueno, FATE sobrevivió al Rodrigazo, a la crisis de Martínez de Hoz, a la hiper del 89, al tequila del 95, a la crisis del 2001, a la crisis de Lehman Brothers de 2008, a la crisis de Macri, a la pandemia, pero cierra este año. Pasó 80 años de historia. Depende más de las condiciones internas macroeconómicas que plantea un modelo o de la propia producción de FATE. ¿Se entiende? No, por ahí, con otras condiciones macroeconómicas, otra apuesta productiva e industrial, FATE es rentable y no tiene que despedir obreros, funciona bien el mercado interno. Bueno, acá son apuestas para discutir. En este momento hay una hegemonía del sector financiero, sobre todo de los sectores que toman deuda, que reciben. Pero también esto es interesante porque el sector financiero, ¿qué produce? Por ejemplo, un bonista que está tirado en una playa, ¿no?, y recibe todos los meses, ustedes trabajan, pagan impuestos, esos impuestos los agarra el Estado, ¿para qué? Para pagar a los bonistas. Entonces, los bonistas son verdaderos parásitos sociales. No trabajan, no producen, viven de rentas. Ustedes son los giles que trabajan para mantener vagos, ¿no? Porque después reaccionan. Cuando mantenés vagos, ¿quiénes son los vagos que mantenés? ¿Cuáles son los vagos? ¿El que trabaja o el que no trabaja? ¿Por qué un bonista, la pregunta es, ¿por qué un bonista recibe dinero todos los meses si no trabaja? ¿O puede vivir de rentas? ¿Es un vago? ¿Es un parásito? Bueno, son preguntas, ¿no? Hay una escuela, acá tienen varias escuelas de pensamiento. Unas escuelas de pensamiento le va a decir que sí, otra escuela le va a decir que no. Lo importante es que lo discutan, que lo piensen, pero que nos hagamos esos cuestionamientos. ¿Por qué hay un privilegio para un bonista y no para un docente, no para un médico, no para un jubilado? ¿Quién decide? Bueno, no es que decide el mercado, decide la política. Decide la política. Y según qué orden político, qué relaciones de fuerza, de poder, qué objetivos trace un gobierno y una sociedad, porque acá no solo el gobierno de Milei, sino una sociedad que acompaña ese tipo de políticas económicas, va a privilegiar a algunos actores y va a perjudicar a otros. Entonces también es importante la discusión política, ideológica, doctrinaria, teórica. O sea, no pensar de que la economía es una o es una única manera de entenderla, sino que seguramente un marxista va a pensar de una manera, un liberal de otra, un desarrollista de otra manera, un monetarista de otra manera, un estructuralista de una manera diferente. Entonces, lo importante es que ustedes puedan construir su propia identidad política, su propia identidad ideológica, estudiando las distintas corrientes teóricas, ideológicas, conceptuales, evalúen cuál les parece que es más correcta o que resuena mejor con ustedes y saquen sus propias conclusiones, ¿no? Pero a través de un debate, entender que hay una pluralidad de miradas, que nadie es el dueño de la verdad, sino que son procesos de discusión política, ¿no?, que muchas veces se discute en las aulas, se discute también en las calles, se discute en los bares, ¿no?, porque la política es algo que nos atraviesa a todos. Por ejemplo, si votan o no votan las mujeres, saben que no es algo natural. En una época no votaban las mujeres, no sé si saben. Bueno, la política resolvió que voten las mujeres. En una época, por ejemplo, las parejas homosexuales no se podían casar. Bueno, hoy se pueden casar, pero eso no es arte de magia. Es porque alguien decidió que, sociedades discutieron, debatieron, se movilizaron para que eso pase. En una época Argentina, se lo juro, y no fue hace tanto, mandaba satélites al espacio. Había un plan, por ejemplo, satelital, se priorizaba la ciencia, la industria, la tecnología, el CONICET, las universidades públicas, la salud. Bueno, que se priorice una cosa por sobre otra es una discusión política, no es algo cerrado. Entonces, vos querés dejar caer una empresa o un sector social, un sector económico, esa es una decisión política, querés fomentar otro, querés priorizarlo, esa es una decisión política. Entonces, acá que tienen la suerte de tener una materia como esta, donde se ven varias teorías, varias doctrinas, tienen la suerte de poder discutirlo, pensarlo y, bueno, charlarlo colectivamente. ¿Cómo impactó el abandono de
de la ICI y la adopción de la valorización financiera en el desarrollo regional, específicamente en provincias históricamente postergadas como la nuestra. Nosotros estamos en Catamarca, acá. La salida de la ICI, este proceso de industrialización con sustitución de importaciones del que habló Julián, ¿cómo nos afectó a nosotros en la medida en que dejó de haber producción, que genera mucho más puestos de trabajo que el modelo agropecuario exportador? Eso lo ha dicho Julián. Y esto de la valorización financiera, de los mercados de capitales, de los bonistas que cómodamente ganan sin hacer absolutamente nada. ¿Cómo afectó eso a provincias como la de nosotros? Ese es el norte de tu pregunta, haciendo una exégesis. Luca, bueno, eso preguntó su compañero. ¿Dónde quedan los recursos? Esa es una de las preguntas. Cuando se trazan modelos productivos, mientras más compleja es la matriz productiva, se generan mayores eslabonamientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensemos en algo relativamente simple. Para que ustedes tengan una galletita en la mano, ¿no? Tiene que haber alguien que hace alguien que plante el trigo, después otro que lo muela, lo convierta en harina, después van los panificados, después lo elaboran en una fábrica, tenés toda una cadena de transporte, después toda una cadena de comercialización, ¿no? Para que vos puedas ir a un kiosco y comprar una galletita. Entonces, vos pensás, para que vos compres esa galletita, toda la rueda de gente que intervino y todos los eslabones y sectores que tuvieron que actuar. A su vez, por ejemplo, el transportista que llevó las galletitas tiene que ponerle nafta, tiene que comprar un camión. Ese camión, ¿a quién se lo compra? ¿Lo compra fuera del país o lo compra adentro? Los neumáticos, ¿dónde los compra? ¿Afuera del país? Los compra adentro. Un neumático, saben que el material básico es el caucho, que son árboles. ¿Dónde los plantan? ¿Dónde sacamos el caucho? ¿De acá o de afuera? Bueno, si vos tenés un país industrial, mientras mayor es tu densidad productiva, mayores van a ser los eslabonamientos, los sectores demandantes, los que funcionan, y eso genera ocupación, derrames productivos, ya sea hacia atrás o hacia adelante. Por ejemplo, producir un auto necesitas el vidrio para las ventanillas, el caucho para las ruedas, la nafta para que funcione, los tapices para los asientos, pero a su vez los nuevos autos, que por ejemplo tenés autos eléctricos, requieren baterías, conexiones a internet, sensores, incluso por ejemplo acá en Catamarca se saca el litio, entonces vos podrías no solo sacar el litio, procesarlo, llevarlo máximo de pureza, llevarle mayores componentes químicos, elaborar la batería de litio, agregarle tecnología, producción. Entonces, una cosa es cuando vos tenés todos esos derrames, ¿no? Entonces, para que alguien elabore una batería de litio, o un GPS, o un sensor para los autos, necesitas gente que vaya a universidades, valor agregado, tecnología. Ahora, si vos el litio lo sacás y lo exportás, no derramaste nada, son una cosa más. Y son todos pasivos ambientales. Destruiste el medio ambiente, generaste ¿cuánto? 100 puestos de trabajo para toda la provincia. Pero en la provincia somos miles, tal vez millones. ¿Y ¿y quién se queda las regalías? ¿A dónde va a parar? Entonces, acá la pregunta es, ¿qué tipo de país, qué derrames queremos, qué tipo de producción? ¿Primario, extractivista, una producción más compleja, elaborada, tecnológica, ciencia, que ustedes cuando se reciban puedan trabajar en buenas empresas o ustedes funden sus empresas, que contraten empleados, que necesitan empleados capacitados, intelectuales, pensantes? Bueno, para eso necesitan universidades. Para un país de mineros no necesitas universidades. Para un país de sojeros no necesitas universidades. Entonces, acá también viene la pregunta, ¿para universidades para qué? ¿Cuál va a ser su rol? Si vos tenés un país con menos empresas, con menos producción, bueno, vas a demandar menos gente, menos valor agregado, va a haber más desocupación, eso empuja también los salarios para abajo, hay más pobreza, más desigualdad, menos densidad social, productiva, tecnológica. Más desigualdad genera más tensiones sociales, más violencia, más inseguridad. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué modelo de sociedad uno quiere construir? ¿No? ¿Para quién? ¿Para que se beneficien los ultra ricos, los sectores primarios? Bueno, son preguntas, ¿no? Cuando hablamos de una crisis del sector, para no entrar en la
explotación primaria de los recursos que señalaste vos, Víctor. Un proceso de industrialización en Catamarca. Catamarca se ha caracterizado siempre por sus industrias textiles. Listo. Y ustedes han visto el quiebre y la crisis y la caída del sector textil en Catamarca. Y entonces por allí el liberalismo cuando te dice, bueno, es la competencia, que cada uno se las arregle, pero después son esos mismos actores, dueños de esas empresas, que recurrieron al gobierno de la provincia para que le sostenga la estabilidad y le diga, che, danos para pagar los sueldos, porque si nosotros te cerramos la fábrica y te dejamos todos los trabajadores en la calle. Entonces, ¿cómo funciona la economía? Para vos, esta pregunta tuya, Sofía, ¿quién se queda con qué? ¿Dónde están las industrias en la Argentina y en Catamarca? El proceso textil es un buen ejemplo local, propio de cada uno en Catamarca, que lo vemos en toda la provincia, fundamentalmente en los sectores textiles del parque industrial de Catamarca, para darnos cuenta de cómo juegan por allí estas diversas ideologías y nociones económicas cuando se trata de dame todas las herramientas para que yo compita, pero cuando por allí dejo de ser competitivo, señor Estado, venía a auxiliarme porque si no te cierro y te dejo todos los empleados en la calle. ¿Se entiende esto? Bueno, esto es el sector textil respondiendo a tu pregunta. ¿Está? Y analícenlo porque eso es local. Aplauso para el doctor Sicari acá. Gracias por su participación. Gracias.